Continúa la crisis en la Araucanía porque lamentablemente hace ya unos días se acaba de producir una serie de ataques con tiroteos, personas heridas y una destrucción importante de propiedad en el sur de Chile, con una escalada de violencia que no se veía en mucho tiempo. Y esto todo hecho por un grupo radical etno-nacionalista mapuche, que fue el mismo que hace algunas semanas, si lo recuerdan, amenazaron a Boric de que si no cumplía sus exigencias iba a haber consecuencias. Bueno, ese mismo grupo armado es el que acaba de realizar todos estos ataques. El mismo que acusó a Boric de ser un progre buena onda, que era un derechista infiltrado, sumado a eso también amenazas permanentes, y que son de los grupos más radicales y que bajo su mismo discurso ellos se consideran más bien indigenistas marxistas dentro de su término ideológico y que siguen haciendo estos ataques. Y dentro de todo eso, Isquia Siches, que representa al gobierno de Gabriel Boric, tomaron la decisión de dialogar, que claramente eso funciona tanto, pero diálogo enviando al mismo tiempo más gasto en la zona. Que no sé si el problema, pero en realidad no se soluciona lanzándole plata al problema. Así no se soluciona. Pero está aplicando en la práctica una política ya no como la del inicio, que era puro diálogo, ni tampoco una de mano dura. Está aplicando la política del piñerismo, que es decir, vamos a dialogar, al mismo tiempo que empiezas a lanzar policías y pura montos millonarios de dinero, y en este caso más de 5.000 millones de pesos, al problema a ver si se soluciona. Bueno, ya vimos que eso no funcionó mucho durante el gobierno de Piñera y vamos a ver que ahora tampoco. Pero todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Leonardo Núñez y Pedro Morales Ojeda, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Lamentablemente, hace algunos días se acaba de dar una serie de ataques en las zonas entre la región del Biobío y la Araucanía, que en realidad donde se dan principalmente estos ataques en la provincia de Arauco y también en la región entera de la Araucanía, aunque podríamos decir el espectro en donde se hace esto, o sea, la zona donde se está dando, está cada vez en aumento. Y eso muestra que en gran medida, como a estos grupos se les ha legitimado a nivel discursivo, y también como en muchos casos el Estado parece ser cómplice de estos hechos al desarmar a la población local y castigar a los habitantes locales que intentan defenderse, mientras políticos legitiman a aquellos que hacen estos actos como lucha justa, bueno, inevitablemente ha ido creciendo. Y casi que es un crecimiento artificial, porque si la misma población se le hubiera permitido defenderse y organizarse y no los castigaran con cárcel cuando hacen esas cosas, bueno, probablemente esto se habría acabado hace tiempo. Pero el Estado ha mantenido de cierta manera esta situación en el tiempo al evitar que la población local pueda defenderse. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que se dio un ataque entre Carahue y Tirúa, entre la región de la Araucanía y la región del Biobío. Y este ataque tuvo una serie de hechos. Por un lado, un conductor de camión recibió disparos, fue baleado. Sobrevivió, pero recibió ataques. Al mismo tiempo, se dio un ataque incendiario donde quemaron a 33 vehículos en Los Álamos. Y se dio una serie de ataques muy violentos que fue con armamento de alto calibre. Personas que estaban en la zona hablaban de que el armamento que utilizaban estos grupos de guerrilla era armamento militar. Armamento, decían, estaban más armados que los militares en muchos casos. Y eran grupos grandes de personas que iban organizados con tácticas guerrilleras y con armamento militar. Ahí viene nuevamente la pregunta, y que nunca se investiga lo suficiente: ¿de dónde están obteniendo estos grupos armamento de militares? Algunos dicen que se está importando desde otros países. Es una posibilidad. Por otro lado, pasa que bastante de nuestros militares chilenos, que tienen numerosos casos de corrupción en todos los niveles de la institución, tanto los niveles altos que se roban plata, o los niveles medios y bajos que trafican armas, y hay vínculos con los narcos muchas veces, se les pierden armas. Hemos visto muchas noticias en este canal sobre eso. Entonces es posible que también armamento militar se está filtrando ahí. Se piensa que de ahí los narcotraficantes también es donde adquieren el armamento militar, de las armas que se pierden al ejército. Y otros creen que es por vínculo al narcotráfico que consiguen las armas. Pero ahí viene de nuevo la pregunta: ¿de dónde están consiguiendo los narcos las armas? Y es o de afuera, o una situación que se ve mucho en Chile, es que muchos militares se les pierden cargamentos de armamento. Lo hemos visto en el pasado con numerosas noticias. Pero de todas maneras estaban sumamente armados. Y este ataque, que fue hecho con armamento militar y por guerrilla, al principio no se sabía quién era. Y estaban empezando en las redes sociales a decir: no, si esto es un montaje, fueron carabineros, siempre dicen eso. Pero al final las pruebas
se empiezan a determinar que fueron nuevamente los grupos vinculados al narcotráfico, pero que son grupos de extrema izquierda, etnonacionalistas mapuche, que tienen una ideología de nacionalismo étnico, racial prácticamente, pero indígena, sumado también a una ideología colectivista muy de izquierda. Son elementos similares a grupos en Bolivia o a Sendero Luminoso, un poco en Perú. Básicamente es como un nacional bolcheviquismo, no hay otra manera de decirlo, ¿no? Son nacionalistas, étnicos, raciales, pero bolcheviques en su pensamiento, un poco va por ahí la cosa. Bueno, al final uno de esos grupos, que es el grupo de resistencia mapuche, el Apkenche, se adjudicó los ataques, se los adjudicó, y ellos lo hicieron, y lo dicen, nosotros lo hicimos. Así lo expresaron, y enviaron un mensaje al gobierno de Boric, diciéndole: gobierno Winca de Boric, que el desarrollo capitalista no es compatible con la vida mapuche, que las forestales tienen fecha de término en Gualmapu porque las seguimos expulsando y que los ríos son libres como somos los mapuches. O sea, Boric lo tratan de un progre buena onda. Esas son declaraciones de ellos mismos en su momento. Y recordemos que este es justamente uno de los tantos grupos que amenazó a Boric en su momento. La CAM en su momento criticó mucho a Boric y ratificó la vía armada, mientras que este grupo, la Apkenche, fue el que en su momento le dio una amenaza de 48 horas al gobierno de Gabriel Boric para cumplir con sus demandas. Boric no las cumplió, de liberar a una serie de presos políticos según ellos, pero que en realidad eran personas guerrilleras que atraparon y que hacían ataques, y ahora están atacando de nuevo. Ahora, la solución ante esto es que uno no negocia con grupos así, uno no negocia con terroristas. Uno debería al mismo tiempo ser duro con esto. Uno debería permitir que la población local se arme y se defienda. Porque un pueblo armado es un pueblo seguro, es un pueblo libre, es un pueblo que se puede resistir ante la delincuencia, ante la tiranía, ante el Estado y al mismo tiempo ante organizaciones de grupos colectivistas como estos. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Han desarmado a la población, cada vez la desarman más. Están cada vez más armados tanto grupos de delincuentes como también los grupos guerrilleros, mientras que la población la desarman diciendo que así la sociedad va a ser más segura, y ocurre todo lo contrario. Las poblaciones que cumplen la ley, las personas de bien, las personas honestas, las personas honradas, las familias, los trabajadores, no tienen cómo defenderse, mientras que los grupos armados, los delincuentes, los narcos, como también los grupos guerrilleros, están cada vez con más armas y armamento militar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que le están haciendo el trabajo más fácil a esas personas para aplastar a los ciudadanos que no se pueden defender. Es una locura, y siguen eso la senda. Y estos grupos siguen avanzando. Es una situación lamentable. Y ha habido críticas de la zona. Por ejemplo, el presidente de la multigremial de la Araucanía dice que estos grupos no quieren dialogar, que es evidente, pero Boric sigue intentando dialogar con aquellos que no se puede dialogar. Y al mismo tiempo, como solución, a la vez que están intentando hacer el tema del diálogo, dijeron que iban a hacer soluciones de fondo. ¿Y cuál es esa solución de fondo? Es una solución que me recuerda mucho al gobierno de Piñera, al gobierno de Bachelet, y es el de decir: oye, a ver, hay un problema, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Lancemos plata de los impuestos de los trabajadores al problema, a ver si se calma. Hoy no se solucionó, lancemos más subsidios y más gastos, a ver si se arregla el problema. Y la medida principal es que se van a destinar más de 5.500 millones de pesos para la compra de un conjunto de equipamiento para mejorar las condiciones de seguridad en ambas regiones, y eso se va a hacer en conjunto con los gobernadores. Van a comprar más equipamiento. Ya, en el pasado han hecho eso también. ¿Ha servido de algo? No. La verdad es que no. Generalmente lo que compran, y eso pasó también porque ya anunciaron antes más fondos que iban a dar, son drones. O ya compran algunas cámaras de seguridad. Pero ya hemos visto que eso no sirve para nada. Los drones o los usan mal o los rompen. Y de nada te sirve tener cámaras de seguridad o drones o incluso más equipamiento si al final no van a hacer nada. En el pasado el gobierno de Sebastián Piñera también cada cierto tiempo hacía lo mismo. Decía: oye, a la Araucanía vamos a enviar miles de millones de pesos para solucionar el problema comprando más equipamiento. Y no servía para nada. Y al final es lo mismo que se está haciendo ahora durante el gobierno de Gabriel Boric. Hoy le vamos a lanzar plata al problema a ver si es que eso funciona bien. Y me encantaría ver el detalle de esos gastos, porque a veces sospecho, como ya llevamos varios gobiernos que lanzan miles de millones de pesos constantemente en compras, si no estará esto detrás de algún acuerdo, algún negocio medio corporativista para hacer blanqueo de dinero, o llegar a un acuerdo en que hoy vamos a decir que con esto solucionamos y le comprarán a alguien equipamiento a sobreprecio de mercado. Porque ya me parece un poco raro que constantemente le lancen plata al asunto y no cambia nada. Uno empieza a sospechar, ¿no? Entonces sería bueno también investigar esas cosas, porque a veces dicen: no, sí, vamos a gastar miles de millones de pesos en seguridad. Y la gente dice: hoy no, muy bien, muy bien. Pero se dan cuenta que no mejoran nada la seguridad, que están lanzando nuestra plata a la basura, porque esa es mucha plata que sale del bolsillo de toda la población de este país, de los trabajadores, y uno tiene que preguntarse: ¿a dónde se está yendo esa plata?
cómo se está gastando. Porque se supone que si uno está gastando plata tiene que tener algún resultado. Pero no, al final es como un ciclo que continuamos en que pasa algo. Y esto ya hace años es así. Pasa algo, salen las noticias una semana, todos se indignan, todos dicen, ¡ay, qué mal! Pasa otra semana, todos se olvidan lo que pasó la semana pasada y al final la solución es que le envían más plata al tema. La plata no sabemos en qué se gasta, se pierde posiblemente y después repetimos el ciclo. Pasa otra cosa más y así. Les aseguro que en una semana más ni se va a estar hablando de esto. Todos se van a olvidar en la prensa, excepto las pobres personas que tienen que vivir esta situación día a día en la Araucanía y en la región del Biobío. Y ahora la misma solución de siempre. Hoy qué terrible, qué mal, no condenamos toda la violencia, vamos a buscar a los que sean responsables, vamos a lanzar miles de millones de pesos al problema y en unos días más nadie va a estar hablando de esto. Y así va a ser. Y va a ocurrir después otro hecho de ataque en que van a sufrir más personas o va a morir alguien en una semana, 2 o un mes, va a pasar un tiempo y va a repetirse el ciclo porque parece ser siempre lo mismo. No, qué terrible, vamos a lanzar miles de millones que no sabemos cómo se están gastando, pero parecen no servir para nada, cómo malgastar la plata y así. Y es trágico, porque al final es casi como una rutina de circo que se va repitiendo permanentemente y las víctimas son los habitantes de la zona. Y de manera indirecta también son víctimas todos los que están pagando estos impuestos para financiar esto y que no sabemos dónde se está llevando la plata. No tengo pruebas de que necesariamente se esté malgastando, cosas así, pero empieza a ser sospechoso cuando todos los gobiernos y cada cierto tiempo empiezan a inundar con plata y vemos que la calidad de vida y también el tema de seguridad va empeorando en la zona. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces esto no es una solución. Al final hacer más gasto en decir hoy vamos a hacer temas de seguridad, eso como que no funciona mucho. Sería bueno que le preguntaran a los habitantes locales por temas de democracia participativa que quieren. Probablemente los habitantes locales querrían un estado de excepción. Pero el gobierno de Boric, y particularmente Isquia Siches, se niegan a ese hecho. Se niegan. Dijeron que no. Aunque yo diría que eso no debería decirle un político que está en Santiago, y aunque se supone que es de Magallanes, vive como buen santiaguino y todo desconectado de la realidad del resto de las regiones, simplemente es de la capital dirigiendo las cosas, y deberían dejar que los habitantes locales decidan. Pero claro, no, la democracia cuando conviene, no en todo momento, solo cuando conviene. Lamentablemente es una tendencia que se va dando y se repite. Y yo no creo que lo que ellos están ofreciendo solucione el problema. Lamentablemente tampoco hay soluciones fáciles para esto, porque también hay otros elementos vinculados como el robo de madera que se da en la zona, los vínculos con el narcotráfico, grupos ideológicos, hay una serie de factores que se dan ahí. Y al mismo tiempo, en el pasado se ha observado comparativamente que cuando estaban los militares en la zona baja el nivel de violencia, sí, pero no se elimina. Entonces tampoco sirve de por sí solo enviar a los militares, ese es el tema. Ahora ha aumentado. Y antes era más bajo, pero todavía igual se daba igual bastante, nada más que ahora es mucho peor. Entonces al final la solución no va por esos caminos, la solución lo tienen que decir los habitantes locales. Y yo creo que eso tiene que ir de la mano de la autonomía local para decidir cuál debe ser el camino a seguir y al mismo tiempo permitir que los habitantes locales tengan los medios para defenderse. Porque nadie está más preparado ni tiene un mayor incentivo para defenderse que los que viven esa situación. Que actualmente si intentan hacerlo, los desarman, si se defienden los meten presos a ellos y no a estos grupos que están atacando guerrilleros y terminan castigando a la población local. En gran medida, y para esto hay que tomar un ejemplo, en las zonas donde había muchos ataques por Sendero Luminoso en Perú, de grupo guerrillero en esa época, fue parado por lo que se llamaban los ronderos, cosa que todavía existe en Perú. ¿Y qué eran los ronderos? Grupos comunitarios que se empezaron a organizar y se armaron y se resistían. Fue principalmente eso. Ahora después se dieron una serie de otras situaciones en la capital que eso también llegó mucho más allá. Pero gran parte del nivel de contención contra esa violencia fueron los ronderos, que eran grupos de autodefensa a nivel local para poder resistirse ante tal agresión. Y la defensa de la población es esencial. Y aunque eso es lo que se debería hacer, aunque eso sería lo lógico, permitir el acceso y en todo momento de la población para defender a su familia, su trabajo, su comunidad, lo que se está haciendo es desarmarlos más. Y mientras hay discursos que validan a los que atacan, a aquellos que son inocentes y les pasan por encima, los desarman y si tratan de defenderse o organizarse, los castigan. Es una locura, es una locura. Realmente la solución tiene que ir por la autodeterminación local de los araucanos, todos los que viven en la Araucanía, para decidir qué hacer y de la autodefensa y organización. Por otro camino no va, pero el camino que estamos tomando ahora es una continuación del piñerismo. Por eso lo hemos dicho tantas veces en este canal. Boric viene desde la izquierda, pero el Piñera es de la izquierda de la misma manera que Boric era que Piñera era el Boric de la derecha. Y lo que vemos ahí es eso, está repitiendo las mismas políticas de Piñera en la Araucanía, literalmente las mismas. Es muy similar. Piñera por mucho tiempo hizo esto mismo. Entonces no está cambiando nada, es un continuismo, pero con una retórica distinta. Una retórica más
inclusiva, con perspectiva de género, plurinacional, pero en la práctica, si ves lo que están haciendo, es muy similar. ¿Pero qué les parecen las nuevas propuestas que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric para intentar controlar esta situación? ¿Cómo creen que se debe solucionar la crisis de la Araucanía? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.